Queremos darle gracias a Dios por sus ricas bendiciones. Queremos también darle las gracias a ustedes que participan con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Qué alegría, qué gran gozo que usted disponga de ese tiempo. Un tiempo maravilloso que quizás puede usted utilizarlo en diferentes actividades, pero usted ha decidido estudiar con nosotros la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos hecho en este campamento, estudiar la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando de la verdadera educación. Cuando hablamos de la verdadera educación, estamos hablando de principios que Dios estableció. Principios que nos han permitido tener una herencia que ha sido legada de generación en generación. Estamos hablando una herencia de cerca de 6,000 años, una herencia maravillosa en el cual Dios transmitió a diferentes generaciones cómo el pueblo de Dios debería de conducirse. Y cada generación tuvo una verdad presente. Y hoy estamos viviendo una verdad presente. Estamos viviendo el tiempo del fin. Esa es la verdad presente en este momento. Y cuando hablamos del tiempo del fin, estamos hablando de una generación de hombres y mujeres que con su testimonio glorificarán el nombre de Dios. Personas, hermanos, hombres y mujeres en diferentes partes del mundo tienen que testificar acerca de Cristo, levantar el nombre de Cristo en alto en las situaciones más difíciles del planeta Tierra. Esa generación es la que el apóstol Pablo habla de una generación muy especial, una generación en la cual ellos tienen que mostrar que la palabra de Dios tiene que ser encarnada en ellos. O sea, tal como el Señor Jesús. El Señor Jesús era el mismo evangelio encarnado. O sea, vivían el evangelio. Y por eso hoy nosotros en nuestro seminario estamos hablando de la verdadera educación. Esa educación que hoy en día no es posible realmente verla en nuestras iglesias, en nuestras instituciones. No es posible, porque el mundo ha sido más que todo eso. El mundo nos ha ganado. El mundo ha venido a la iglesia y es más fácil seguir las costumbres y las tradiciones del mundo que las mismas enseñanzas del Señor Jesús. Para eso se necesita, para seguir al Señor Jesús, para ser un verdadero discípulo de Cristo, que eso es lo que nosotros queremos proponerle a usted, ser un discípulo de Cristo, ser alguien en el cual usted, como bien lo dijo el Señor Jesús, para ser mi discípulo tiene que haber un abandonamiento total, un renunciamiento al mundo, a sus costumbres, al pecado. Y eso es lo que el Señor Jesús desea para este tiempo. Porque este evangelio, según San Mateo lo dice, va a ser predicado por testimonio. Y hoy en día nuestro deseo grande es que esa generación sean verdaderos discípulos de Cristo. Para seguir con nuestro temario, vamos a hablar hoy acerca de la educación adventista. ¿Y por qué vamos a hablar de la educación adventista? ¿Por qué no vamos a hablar de otra educación o de otro modelo de educación? ¿Saben por qué razón? Dios levantó un pueblo, un remanente, después del año 1844. Después de que hubo un gran chasco, una gran decepción, todo el mundo esperaba al Señor Jesús venir por segunda vez. Y todo el mundo vino y entró, apostó por esa venida. Y literalmente el mundo conoció que el Señor Jesús venía pronto. Tristemente el Señor Jesús no vino para ese entonces. Y ahí es donde, ¿será que fallaron las profecías? ¿Será que falló la Biblia? La Biblia no falló. Y ahí es donde nació un grupo de personas muy fieles, que ellos muy sinceros, que estudiaron la palabra de Dios renglón por renglón, sentencia por sentencia. Pero todo estaba claro que el Señor Jesús iba a venir en 1844, en octubre específicamente.
y no vino. ¿Pero qué falló entonces? Ahí es donde un remanente, un grupo de personas empezó a estudiar más cuidadosamente las Escrituras, y Dios les reveló la razón por la cual el Señor Jesús no había venido. Y nace esta escuela, esta forma de estudios. Por eso, por mucho tiempo se conoció, y ahí nace el movimiento adventista. Los estudiosos del libro, así le decía, ¿no? Los estudiosos de la Biblia. Y Dios le fue revelando principios, Dios le fue revelando la verdadera educación, la educación que se necesitaba para ese entonces. Y en ese tiempo también, recuerden, no hablamos de ese tema, pero realmente Dios iba a levantar a siervos de Dios a quienes Él les iba a revelar su voluntad, profetas, y hubieron varios. No aceptaron ese compromiso, ese llamado, porque creo que es muy serio, ¿no? Y ahí es donde el Señor levantó a Ellen White, una muchacha de 17 años, al cual, podría decirse, una niña, porque 17 años todavía es niña, en aquel entonces, hoy ya no son niñas, hoy son mamás las de 17 años, ¿verdad? Pero en aquel entonces no era así, ¿no? Esta niña, sin instrucción, muy poca instrucción, Dios le empezó a revelar muchas verdades que son las verdades que han identificado al movimiento adventista. Y les comento esto por qué razón, porque de eso vamos a hablar, la educación adventista. Dios levantó a este pueblo para que fueran los educadores del mundo. Para eso levantó este movimiento, que posteriormente lo convierte en una religión, ¿verdad? Pero era un movimiento de estudiosos. Es como si nosotros estudiáramos aquí noche a noche. En aquel entonces era con el candil, ¿verdad? Y estudiar las profecías, las revelaciones divinas. Y eso era lo que hacía esta gente. Qué grandes ejemplos donde estudia la palabra. En las casas se estudiaba la palabra, se abría la Biblia y estudiaban la palabra de Dios. Noches se desvelaban, pero Dios los bendijo realmente. Eso es lo que es el movimiento adventista, es lo que el mundo no conoce realmente. ¿Por qué vino el movimiento? ¿Qué hicieron los otros? Cada quien agarró por su rumbo, todos los chasqueados. Unos decían, pues el Señor no vino por esto, pero sí me reveló esto y nace una religión. No, a mí el Señor me dijo esto y nace otra religión. Y así nacieron por lo menos 1000 religiones en ese momento. Y ese es el resultado del cristianismo que hoy tenemos, prácticamente. Pero gracias a Dios y a estos hombres sinceros de corazón, chasqueados, vendieron sus casas, todos apesadumbrados, tal como le pasó a los discípulos de Maús, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Dice que les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Eran los discípulos de Cristo. Imagínense, estuvieron con Cristo y esta gente tenían otra visión. Pero hoy el Señor Jesús les abre el entendimiento, y eso mismo pasó con estos hombres. De ese gran chasco el Señor les abre el entendimiento, y ahora ¿qué sucede? Tenemos las verdades distintivas para darlas a conocer al mundo. Por eso es que nosotros, ese es el trabajo de los medios. Yo entendí eso, y mi trabajo es dar a conocer las verdades de la verdadera educación, las verdades distintivas de una verdadera educación. ¿Cuánto tiempo tardó esto? De eso le va a hablar el pastor. ¿Cuánto tiempo tardó ese enamoramiento de estar estudiando la palabra de Dios? No duró 40 años, ¿verdad? Qué interesante. Pero después de 40 años también Dios nuevamente vuelve a levantar los remanentes. Y de eso nos va a hablar el pastor. Así que es una gran bendición, mis hermanos, que hoy hablemos de la educación adventista, y para mí es un gusto, un agrado presentar nuevamente al pastor Francisco Bravo. Así que, pastor, ya le estoy quitando el tema, pastor. No nos adelantemos, ¿verdad? Gracias, pastor. Buenas noches de nuevo, hermano.
Vamos a orar primero antes de empezar porque el tiempo avanza y va avanzando la noche y es corta. Amadísimo Padre eterno que mora en la altura de los cielos, gracias infinitas porque sabemos que tú tienes un pueblo especial en esta tierra, que es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene testimonio de Jesús. A ese pueblo tú le has encomendado verdades especiales para este tiempo, para preparar a un mundo que perece. Ayúdanos, Señor, como pueblo que somos, como remanente que somos, ayúdanos para entender estas verdades importantes, la verdad de la verdadera ciencia de la educación, que es la que, si no la entendemos, perderemos el lugar en el reino de los cielos. Ayúdanos pues, capacítanos esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a ver esto un poquito así rápido en dos partes. Primeramente vamos a ver la historia rapidito, resumidita ahí rápido de la educación adventista y vamos a ver lo que es en sí la educación, cómo se la reveló Dios a la profeta para este tiempo final. Perdón. En Conflicto de los Siglos, hemos leído bastante, era ese libro. Hemos leído bastante ese libro y dice ahí en la página 426 que las denominaciones populares habían sido llamadas por el Señor, como lo estudiábamos en el tema anterior, para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pasó? Hoy vimos eso, ¿verdad? Lo del chasco, y el chasco fue producto, ¿verdad?, de rechazar el mensaje de la verdadera educación. Ya sabemos de que cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias, ¿verdad? No voy a seguir hablando de eso porque eso ya creo que sabemos los adventistas bastante de eso, y algunos hermanos que han oído algunos temas acerca de eso mismo. En el libro de estudios sobre la educación cristiana, siempre por el pastor Sutherland, dice él que durante los primeros años de la historia de la iglesia adventista, los pioneros, como decía como hablaba el pastor, se enfrascaron en investigar las escrituras, la doctrina, las profecías, ¿verdad? Y en ese tiempo ellos, más o menos a finales de los años 40, todavía a principios de los 50, prácticamente ellos construyeron la plataforma doctrinal de la iglesia, se empeñaron en eso. Pero dice el pastor, el educador, dice de que estos fundadores, dice, estaban investigando la Biblia, las grandes doctrinas, el mensaje del tercer ángel, y Dios les hizo revelaciones, ¿verdad?, de esa falsa enseñanza. Y ellos estaban escribiendo y publicando esas doctrinas al mundo y desarrollando la organización de la iglesia. Y dice él, ellos hicieron bien su trabajo. Pero surge una pregunta. En ese tiempo que ellos estaban tratando, ¿verdad?, de establecer la enseñanza, ¿verdad?, de las doctrinas de la iglesia, ¿qué se estaba haciendo por la educación de los niños y de los jóvenes de la iglesia? ¿Qué se estaba haciendo? Mientras ellos estaban enfrascados en el estudio de la Biblia, como allá en el tiempo después de la Reforma, cuando vinieron aquí a Estados Unidos los peregrinos, se enfrascaron a estudiar la teología, pero dejaron abandonado el plan de la educación verdadera. Pues los pioneros cayeron también en esa misma situación, dice la historia, ¿verdad? Pero muchos de ellos, dice, de los hijos estaban asistiendo a las mismas escuelas que hasta ahora habían entrenado a los hombres a repudiar la luz del mensaje del primer ángel. Las mismas escuelas estaban asistiendo. Entonces estos reformadores estaban molestos con esta situación
los pioneros, muchos de ellos, comenzaron a darse cuenta que si mantenían a los niños en esas escuelas, con el tiempo llevarían a estos niños a considerar la verdad de igual forma en que lo hicieron sus maestros antes de 1844, ¿verdad? Y aquí hay un dato histórico, que es muy importante este dato, y habla que a mediados de la década de los 50, con ese problema de la escolarización, comenzó a crearles dificultades a los adventistas a tal punto que decidieron ellos crear algunas escuelitas pequeñas de hogar. Y dice, muy pequeña, de una sola aula, dice la historia, que crearon algunas escuelas. Aquí da el año, por ejemplo, en Nueva York, en 1853 se creó una, la segunda fue en Berkeley en el año 1856, dice la historia. Sin embargo, estas escuelas de una sola aula fracasaron después de funcionar por unos 3 años. Para el año de 1867, los adventistas de Berkeley estaban nuevamente dispuestos a establecer otra escuela, pero esta vez bajo el liderazgo de un educador. Y ese educador es famoso, ¿verdad? Goddard Harper Bell, que había estudiado en Oberlin, cuando Oberlin estaba enseñando en un tiempo la educación verdadera. Pero vino la revelación sobre el mensaje de educación a la profeta en el año de 1872. Dios le dio una visión y a la profeta se le dijo que se fundara una escuela en el campo con industria y agricultura, una escuela fuera de las diversiones y tentaciones de la ciudad. Y vamos a ver esta cita inspirada. A fin de preservar el equilibrio de la mente de nuestras escuelas, dice, deberá combinarse el trabajo con el estudio. Cuando el ángel, dice la profeta, cuando el ángel de Dios me mostró que se debería establecer una institución para la educación de nuestros jóvenes, vi que sería uno de los medios más grandes, oiga bien, oigamos bien, ordenado por Dios para la salvación de las almas. Dice ella, uno de los medios más grandes ordenado por Dios para la salvación de las almas, fundar el colegio, la escuela, de acuerdo a la visión que Dios le dio a la profeta, de acuerdo, vamos a verlo más adelante, al orden de los profetas. Pero ella le compartió con los líderes, les habló, le dijo de esa visión, y dice Sutherland en su libro, era Educación Cristiana, que a los promotores del colegio se les instruyó, Dios le dio la visión que fundaran ese colegio en el campo. Se les instruyó para que establecieran una escuela en una extensión grande de tierra donde se pudiera desarrollar varias industrias y para que la escuela pudiera ser una institución de entrenamiento manual dirigida de acuerdo a las ideas de las reformas educativas. Pero, ¿qué pasó? Fue un gran chasco, dice la historia. Elena White lloró porque los líderes hicieron lo contrario. Ella estaba en California y cuando regresó en el año 74, ¿verdad?, a Michigan, y ahí encontró en su regreso, ¿verdad?, la junta de escuela. En ese año fue reunida, dice, por un profesor de nombre Sidney Bromberger, y este estaba a cargo de la dirección. Y Elena White leyó el testimonio que estaba sobre la educación apropiada y todos ellos escucharon con profundo interés y admitieron que este testimonio llamaba a una obra más amplia de la que ellos habían planeado. Y entonces este director, que no tenía conocimiento de la educación verdadera, porque dice más adelante que era graduado en la Universidad de Michigan, al que pusieron de director, adoptó, aquí donde vino el problema, adoptó el currículum típico de la tradición europea
basadas en el estudio del griego y del latín en el primer colegio adventista, en el de Bat Creek. Y las clases de Biblia llegaron a ser electivas. Si quiere llevar el alumno Biblia, lo decide. Si no quiere llevar, no lo decide, lo elige. No era una norma. En respuesta a los respectivos testimonios de Elena White, se hicieron intentos a media, a fin de ofrecer un entrenamiento manual a los estudiantes. Y este señor, ¿verdad?, que mencionábamos, que era graduado en Michigan, con el método clásico y tradicional de educación escolástica, fue sincero y honesto al declarar que no podía comprender la educación práctica manual que se le planteaba, porque él nunca estudió eso, nunca supo eso, ¿verdad? El tiempo pasó, dice la historia, estudiantes iban y venían al colegio y no había una reforma en cuanto a la educación. Vamos un poco rápido, hermano, es por el tiempo y quiero ir avanzando, porque esto es historia primeramente, después vamos a hablar de los principios educativos que Dios dio a la profeta. Estos datos históricos vamos a recorrerlo un poco rápido. Todo el periodo de 1882 y 83 se perdió. Ahí fue el año que se cerró el colegio de Bat Creek por el problema que hubo entre los padres, que no querían ese sistema de educación. Hubo una pugna, un pleito, la historia registra eso. Odiaban el sistema de educación verdadera, se cerró el colegio. Y hubo luchas internas que habían entre los miembros de iglesia que provenían de miembros no convertidos. O sea, para el año de 1884, después, estamos hablando 10 años después de que se inició el programa del colegio, la educación industrial fue implantada a medias. Al final de ese año se inició un programa experimental de 4 años que fue de poco éxito y que incluía imprenta, que estaba bien, fabricación de tiendas, que estaba bien, y costura, que estaba bien, pero fue parcialmente. En el año de 1889, el programa de entrenamiento manual fue eliminado. Otro problema, más discusiones, más problemas hubo dentro de la Iglesia de Dios, dentro del adventismo. Este es un resumen, hermano, eso hay mucha historia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se dice del currículum del año de 1890 y 91? Aquí se nos muestra el currículum de ese año en un colegio adventista, que es el colegio de Bat Creek, colegio del pueblo de Dios. Dice que habían cursos clásicos de 7 años. Le daban mucha atención a los clásicos, griego, latín, estudiando los adventistas, y Elena White se opuso. Vamos a ver una cita cuando ella se opuso rotundamente que se eliminaran esos cursos. Cursos científicos de 6 años habían, cursos académicos de 4 años, cursos de inglés de 3 años. Cada programa de estudio ofrecía solo 2 cursos en religión, poca. Igual que los judíos, ¿se acuerdan? Cuando fueron cada día estudiando menos la Biblia, ¿verdad? En el tiempo de tinieblas, en el periodo intertestamentario, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ese era el curso de religión. El estudiante clásico estudiaba latín y griego por 3 años, lenguas muertas, dijo la profeta. Cada uno, el curso científico incluía 4 años de latín y 2 de griego. Estos cursos eran objeto de ataque de Elena White. Vamos a ver la cita cuando ella ataca esos cursos. Dice ella en Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, en la página 369 y 370, dice ella, atacando esos cursos del clásico, de la literatura griega y latina. El conocimiento del griego y del latín y del idioma, ¿no?, no es de necesidad para muchos, dice ella. Eso no es de necesidad. El estudio de idiomas muertos debería ser pospuesto al estudio de temas que enseñen a hacer uso provechoso de todas las facultades del cuerpo y de la mente. Verdadera educación, ¿verdad? Estudio del tema de la verdadera educación en el desarrollo armonioso de las facultades del hombre. Y después dice, es locura, mire cómo lo dijo ella,
para los estudiantes gastar tiempo en el estudio de idiomas muertos, repito, o en el conocimiento del libro, en cualquier ramo en menoscabo de una preparación para las obligaciones prácticas. Otra cita en el mismo consejo para padres, maestros y alumnos. Todos los asuntos innecesarios, como eso, debieran desarraigarse de los cursos de estudio. Lo que no sirve, lo que no es esencial, hay que eliminarlo. Lo que no es esencial. Y solo debe colocarse delante de los estudiantes los estudios que les resulten de verdadero valor. Página 429, ¿verdad? Bueno, había ese problema entre los adventistas de la educación, había descontento. Se creó un descontento serio y llegamos al año 1891, 17 años después de haber sido fundado el colegio de Bat Cris. Y ahí se celebró la primera reunión educativa donde se convocaron los maestros, el sistema educativo y los padres. Y se celebró en Harbor Spring la primera reunión de maestros adventistas con el propósito de estudiar la educación cristiana después de los 17 años. En esas reuniones se discutieron la eliminación de los autores paganos que estábamos hablando e infieles en nuestra iglesia y la omisión de los cursos prolongados de latín, griego que sustituían las enseñanzas bíblicas. Elena White leyó los testimonios de vuelta 17 años después, relacionados con nuestras escuelas y sus obras, las cuales ella había escrito para el tiempo en que se fundó nuestro primer colegio, Bat Cris, en 1874. Leyó por segunda vez su primer tratado sobre educación de aquella revelación que Dios le dio en 1872. Se llamaba La educación apropiada. Al menos unos pocos escucharon y se plantó la semilla de la reforma. Después sabemos que ella fue trasladada, ¿verdad?, a Australia durante la década de los 90 y allá, como unos 5 o 6 años después, se funda el primer colegio en el plan de la educación verdadera, el famoso colegio de Avondale. Y ella durante esos años había luchado por establecer un programa escolar, ya estando en Australia. En Estados Unidos existía el problema de la educación y en Australia funda ese colegio. Y vamos a ver lo que dice ella. Dice un programa dice, durante estos años había luchado por establecer un programa escolar que se convirtiera en modelo para otras instituciones en el futuro. Se estableció en una casa cerca de la institución a casi 1 milla del plantel a fin de dirigir la organización del colegio personalmente. Y durante los primeros años del colegio el programa consistía en 4 fases. Miremos bien. Reuniones religiosas, 1 o 2 horas diarias, clases 4 horas, periodo de estudio 2 horas, trabajo 2 o 3 horas. Testimonio volumen 6, ahí aparece la página. Dice que los estudiantes, hablando de este colegio, construían los edificios, le daban el tema de la construcción, cortaban los árboles, agricultura, plantaban árboles frutales, lo contrario de Bat Cris, que no lo he visto, que no lo hacían. Cultivaban la tierra, creaban industria, se daban clases como imprimir, encuadernación, carpintería, mantenimiento a las casas, jardinería y hortalizas. El estudio de la Biblia hallaba una posición prominente en el programa académico no electiva, como en Bat Cris, que fue electiva. Y dice que estaba también el curso de enfermería en cuanto a la salud, para la obra misionera, durante esos años formativos. Elena White escribió varios artículos pidiendo siempre una norma más elevada para Avondale. Estaba determinada, oigamos bien, a que la experiencia de Bat Cris no se repitiera en Avondale. No quería que se repitiera lo que estaba ocurriendo en América. Y aquí lo dice ella claramente en un manuscrito
en el volumen 8, en la página 151, escrito el 20 de diciembre de 1896, y lo escribió desde Australia. He sido advertida acerca de que los maestros en nuestras escuelas más jóvenes no deberían caminar en la senda que muchos de nuestros colegios en Bat Cleat han transitado. No copien Bat Cleat, no lo copien. Esa no es la educación verdadera, ella lo dice aquí. No lo copien. Diversiones populares en Bat Cleat se estaban dando en ese tiempo de Elena White, porque le escribían cartas, ya estaban los deportes en Bat Cleat. Dice, diversiones populares para los estudiantes fueron introducidas en el colegio, en el primer colegio, bajo un mando engañoso. Si la educación, dice ella, dada ahí no es diferente en carácter que la ofrecida en Bat Cleat, no necesitamos gastar en la compra de terreno y en la construcción de edificios, no como Bat Cleat, dice. Y dice que el Satanás, quien haría creer a los estudiantes que hayan venido a prepararse como evangelistas, ministros, misioneros, decía que las diversiones, dices, eran esenciales para mantenerlos física y saludablemente, cuando el Señor ha presentado a ellos el mejor método de ocuparse en el trabajo manual mientras se educan. Y Elena White condena los deportes. Con las industrias abandonadas y las labores domésticas limitadas a una hora diaria, se desarrolló un deseo inquietante por los deportes en Bat Cleat entre el año 1891 y 1893. No voy a leer tanto ahí para avanzar. Se hicieron competencias, el sanatorio, el equipo pues, y generaron mucha excitación, dice ella. Y ella condenó eso, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí. El 5 de septiembre de 1893, Elena White escribió la carta al presidente del colegio, a Prescott, que era el de la educación, Pastor Prescott. Y dijo ella, aparece en Mensaje Selecto, tomo 1, ahí está la página, dice, los juegos de competencia, los premios y el uso de box, oiga, miremos bien lo que dice ella, no han estado enseñando y preparando a los que participan en ello bajo la dirección de Satanás para llevarlo a la posición de las características satánicas, igual que el antiguo Israel, atraído por los deportes, y la profeta lo condenó rotundamente. Ciertamente el tiempo está demasiado lleno de señales, dice, del conflicto venidero para que eduquemos a la juventud en diversiones y deportes. No hay tiempo para juventud, para los deportes en las juventudes. Hay que ejercitarse de otra manera, de la manera como Dios lo ha establecido, dice, para desarrollar sus facultades. Y aquí está un documento, pues, en Loma Linda, ¿verdad?, de Elena White, dentro de los archivos. Quiero decirle que he visto a Satanás triunfar al verlos caer en su trampa mediante los juegos en deporte. Oiga bien, planes que él usará a fin de embaucar a las almas en su ruina eterna. Hay manera en que el tiempo de los estudiantes puede ser empleado de tal modo que su celo y ardor juvenil puedan ser usados para glorificar a Dios. Y mire lo que dice ella de los deportes. Ha sido entendido por todos en los distintos niveles de la obra que estos juegos no son parte de la clase de educación que ha de darse en nuestras escuelas. El colegio de Avondale ha de ser modelo, porque quiso ahí en Avondale también penetrar el deporte, estando ella ahí. El colegio de Avondale dice hacer modelos para las otras escuelas que han de establecerse para beneficio de nuestro pueblo, no Bat Cleat, sino Avondale. Los colegios y las diversiones son una maldición, oigamos bien, son una maldición de las colonias y no deben permitirse en nuestra escuela aquí. Y ella comparó esta conducta de los deportes con la actitud de Aarón, con la conducta de Aarón. Miremos bien lo que dice aquí, en la educación cristiana. Estas cosas son unas de los deportes, las diversiones y los juegos,
son una repetición de la conducta de Aarón, quien al pie del Sinaí, es una apostasía, quiso decir, ¿no? Eso es lo que ocurrió en el Sinaí, ¿no? Y él lo compara a los deportes como una apostasía, como una rebelión abierta, y lo dice en esta cita. Estas cosas son una repetición de la conducta de Aarón, quien al pie del Sinaí permitió un primer comienzo de mala conducta al dejar que penetrase en el campamento de Israel un espíritu holgorio y de vulgaridad. Bueno, pero en abril del año de 1897 hubo otra reunión de la educación y ahora se celebró en Nebraska. Ahí se hizo un llamado decidido en favor de una reforma a la juventud de nuevo y ahí es donde interviene Sutherland. Aparece ahí quien ya estaba trabajando en el colegio de Walla Walla como un reformador de la educación. Y ahí prácticamente el doctor Kellogg, Alonzo Travis, John, el de la justificación por la fe, ellos apelaban por llevar a Sutherland de Walla Walla a Bat Creek para que reformara la educación en Bat Creek a petición de ellos. Y fue concedido eso. Llegó Sutherland a Bat Creek junto con Percy Magan y dice que estos lucharon. Primeramente llegó Sutherland por reformar el colegio y reestructuraron el currículum. Y viene un grupo de amigos, compró las tierras, 80 acres, a 1 milla al norte del colegio, fuera, ¿verdad?, un poco de la ciudad, y ahí ellos comenzaron a ir desarrollando el programa de educación verdadera. Pero en el año de 1903, estamos hablando y retrocedemos 6 años, ellos comprendieron que había mucha oposición. Vuelve la oposición de nuevo, volvió la oposición de nuevo. Hubieron pleitos, disputas. La esposa del pastor Megan murió a causa de esas disputas internas, dice la historia. La esposa de él murió y Elena White en una de las citas dice que ellos fueron los causantes de la muerte de la esposa del pastor Megan. No da tiempo de presentar esa cita, ¿verdad? Creo, no sé si aquí la tengo registrada. Y ahí dice que se formaron 2 bandos, hubo problemas, pleitos, y ellos dijeron hasta aquí nomás, le dijeron a la profeta, ya no podemos trabajar en este sistema educativo. Y le dijo, oiga, está bien, vamos a buscar otro lugar donde ya no podemos nosotros, dice, ser causa de oposición. Y dice que para el año 1904 ellos junto con la profeta se marcharon, ¿verdad? Y fueron a buscar tierra para formar la escuela de acuerdo a la orden de los profetas. Y aparece la fecha en julio en la Rivian Herald, tomo 5, página 66. En el año, en julio de 1904, Elena White junto a los 2 educadores abordaron el barco del hijo de Epson, que también estaba en el sur, en el sur, ¿verdad? Allá en la parte de la donde había esclavitud, para establecer una escuela de sostén propio, dice, y adquirieron ahí el lugar de unos 400 acres, ¿verdad? Y mire lo que dice ella aquí, que esto es importante y relevante y a veces mucho se esconde esto. Quiero que sepáis que se me ha mostrado la manera en que esta nueva escuela debe ser organizada. No ha de ser organizada como nuestras primeras escuelas, ni posesionada y controlada como ella. ¿Qué es lo que quiso decir aquí? No como la escuela de Bat Creek ni las otras escuelas que se han formado como modelo de ella. No, esta escuela va a ser diferente y no va a ser controlada por la organización adventista, porque ellos no han podido hacer nada. Y habla de la organización de la iglesia. Mire lo que dice en ese manuscrito: la Asociación de la Unión del Sur de la Iglesia Adventista, la asociación no se iba a apoderar de ustedes, le dijo a los pastores, ni va a controlar ni poder entregarle las cosas a ellos, dice. Esta escuela va a ser diferente, no va a ser controlada por ellos,
sino va a ser una escuela independiente. Elena White, para demostrar su apoyo personal, ella aceptó la invitación de ser miembro de la junta directiva del nuevo Instituto de Agricultura, que se conoció más tarde como Escuela de Madison, famosa Escuela de Madison. Esta fue la única vez en que ella aceptó pertenecer a una junta en toda su vida. Nunca había pertenecido a una junta, hasta que fue en Madison, ¿verdad? Ahí aparece una foto de la junta directiva, donde aparece Elena White, aparecen los educadores Sutherland y Megan, y uno de los líderes que era presidente de una de las uniones, el pastor Butler, que fue también presidente de la Asociación General, fue el único que aceptó esa institución de Madison y formó parte de ella también el pastor Stephen Haskell, ¿verdad? La profeta comenzó a solicitar fondos para esa escuela y comenzaron a ir a muchos hermanos en las iglesias. Entonces la organización sintió celo y dijo que ellos no podían, le estaban diciendo a los miembros que no dieran dinero, porque esa escuela no pertenecía a la iglesia. Entonces ellos comenzaron a presionar a los miembros para que no dieran dinero y no apoyaran a la iglesia. Aquí lo dice este escrito. Elena White misma participó en la solicitud de fondos, dice, para la escuela. Algunos han albergado la idea de que como la escuela de Madison no es propiedad de una organización que pertenezca a la asociación, no debería permitirse, le dice, a que los que están a cargo de esta soliciten de nuestro pueblo los medios que tanto necesita para realizar su obra. Esta idea, dice, ella dijo que tenía que ser corregida, que estaba mala. Como cuando se trata de la distribución de dinero que se llega a la tesorería del Señor, ustedes, le dice a la organización, tienen tanto derecho a una porción de este como lo tienen aquellos que están relacionados con otras empresas pobres, que son conducidas en armonía con las instituciones del Señor. Le dice, ustedes tienen derecho, nosotros también. Así como ustedes tienen derecho, nosotros también. Entonces, ella prácticamente apoyó la idea, ¿verdad?, de recaudar fondos. Vino la oposición de la organización adventista. Y ellos dijeron, la conferencia general publicó un artículo donde decían ellos que ningún dinero les fuese dado a los ministerios independientes. Resuelto, dice la cita, de la Rue Angera en mayo de 1908, resuelto que cualquier emprendimiento especial para el cual se solicitan donaciones del pueblo debiera ser primero autorizado por la conferencia general y por la unión a que correspondía, la jurisdicción que correspondía a esa escuela, y que cualquier persona que salga a pedir tales recursos tiene que recibir primero las correspondientes credenciales de la unión de la cual proviene. Si no tienen la autorización, ustedes no pueden, le dice, recaudar dinero. Y le dice ella a los de la conferencia, les manda a escribir. A los oficiales de la conferencia general, dice, cuando leí las resoluciones publicadas en la review, colocando tantas restricciones sobre aquellos que están siendo enviados para reunir fondos, estoy apenada por las muchas restricciones, a menos que la gracia convertidora de Dios llegue a la conferencia, será tomado un rumbo que traerá el disgusto de Dios sobre ella. No voy a leer tanto, y dice, a los líderes les dice ella, quiebren todo yugo que impida o limite el poder del mensaje del tercer ángel que estaban predicando los pastores, los de esa escuela, y que estaban educando en esa dirección a los jóvenes. Y aquí escribió una carta al presidente de la Asociación General, el pastor Daniel, y a Evans, y no la voy a leer toda, solo dice de que cuando se me consultó acerca de la escuela de Madison, dije, permaneced tal como está, no le entregué a la organización, trabajen solo, pues.
Trabajen solo. Existe peligro al colocar todas las agencias bajo el dictado de la asociación. Ese no fue el plan de Dios. Dice. Y sigue hablando de la circunstancia, ¿verdad?, de Madison, y dice que se le mostró que no sería de su beneficio si se sometiera a la escuela a la asociación. Era mejor que continuara como siendo dirigida por Dios, sometiéndose a Dios nada más para ejecutar sus planes. Y la historia, ¿verdad?, de Madison es altamente significativa para nosotros en este tiempo. Y Elena White dice, la historia gastó mucho tiempo, gastó suplicando, orando y escribiendo para defender a Madison, ¿verdad? Y de ahí nosotros podemos entender, ¿verdad?, por qué Dios estableció esos ministerios independientes para que pudieran terminar la obra aquí, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar del modelo de Madison, cómo Elena White habla de ese modelo. Dice que en 1906 escribió, rapidito, vamos a ver, creo plenamente que aquellos que están relacionados con la escuela de Madison están haciendo la voluntad de Dios, dice. En 1908 también ella habla de eso mismo, de que debían establecerse otras escuelas al igual que Madison. Y sigue ella escribiendo, siguió escribiendo, se deben de proyectar todos los medios posibles para establecer escuelas con el mismo sistema de Madison en varias partes del sur. Y dice ella al final, para que el mensaje de los tres ángeles sea llevado a toda nación, ¿verdad? Como dice la Biblia, tribu, lengua y aquella alma, dice, en tinieblas verían la luz. Y dice que si estuvieran muchos repitiendo esa educación similar de Madison en otras escuelas, llegaríamos a ser como pueblo un espectáculo ante el mundo y los ángeles, y el mensaje sería llevado rápidamente. Pero después vino un problema, el diablo actuó, como siempre, y en la historia de Madison hay importantes lecciones que nosotros necesitamos aprender para que no repitamos los errores. A través de los años, Madison se apartó del modelo de la educación de dos maneras. Madison, primero, porque decidió copiar los caminos seguidos por las asociaciones acreditadas. Esa es una de las maneras, la acreditación. Un programa de enfermería había comenzado en 1914 y en 1917 la Asociación de Acreditación del Sur aceptó a la escuela de Madison en su asociación. Entonces, Madison, asociándose al mundo, y después dice que en 1919, sigue la historia, el programa de enfermería de 3 años estaba en operación. En 1922 el colegio fue reconocido por el estado de Tennessee. En 1927 comenzaron las graduaciones formales. En ese año la escuela fue aceptada por la Asociación de Colegios del Sur como un colegio secundario. Y en 1928 fue aceptado como un colegio básico, ¿verdad? Ahí están los datos históricos. Y otro problema por el cual Madison pues fracasó fueron las deudas. Producto de la acreditación se le exigieron que hicieran nuevos edificios, nueva infraestructura, nuevos planes de estudio, una biblioteca bien capacitada con libros capaces, mejores talleres, mejores cosas que tenía que hacer, y se invirtió un montón de plata, un montón de dinero que ellos no pudieron pagar esa cuenta, y al final, contrario a lo de la profeta, se le entregaron a la iglesia para que la iglesia pagara esa deuda. Y aquí fue en el año 63, en la peor crisis, el 3 de febrero del 63, la mesa directiva de Madison votó para transferir el control a la Asociación del Sur. La Unión la aceptó, ese control, pero miremos lo que ocurrió un año después. Un año después, el 6 de febrero de 1964, la iglesia cerró la escuela de enfermería y después fue cerrado el colegio. Entonces se terminó Madison. El colegio de Madison fue oficialmente cerrado el 1 de septiembre de 1964, un año después de haber sido dado a
la iglesia. Ella le dijo, no la den a la iglesia, no la den. Eso dijo ella. Ya sabía lo que iba a ocurrir, no la den a la iglesia. Y es un problema serio, ¿verdad? El que ocurrió. Los líderes de Madison de ese tiempo no pudieron seguir el consejo, ¿verdad?, de Dios por los fundadores. Pero miremos lo que dijo la profeta en 1901, lo que dijo. Y eso se cumplió. Muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra. Muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra, alianza con el mundo. ¿Y qué más dice? Para que pueda ser hecha la correcta impresión. Pero esto es un error, dice ella. Eso es un error. No debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo para ganar carácter e influencia para la verdad. Ningún reconocimiento del mundo, dice. Pasaríamos como los judíos, ¿verdad? Les pasó igualmente. Y sigue escribiendo ella. Miren lo que dice en Madison School. Se me ha mostrado que en nuestra obra educativa no debemos seguir los métodos que han sido adoptados en nuestras escuelas ya establecidas. Hay entre nosotros demasiado apego a las viejas costumbres y a causa de esto estamos bastante atrasados de donde debiéramos estar en el desarrollo del mensaje del tercer ángel. El plan de escuela que debemos establecer en estos últimos años de trabajo es de un orden completamente diferente a los que se han instituido en el pasado. Y esta es clave en Testimonio tomo 5, página para la iglesia. Dice ella, si una influencia mundana se hace sentir en nuestra escuela, entonces véndalo a los mundanos y que ellas tomen el control. Si ustedes tienen una influencia mundana, quieren introducir un mundano, una alianza con el mundo, véndansela al mundo mejor. ¿Para qué? Quédense, que quede el mundo con ellas. Y aquellos que han invertido en sus recursos en esa institución, establecerán otra escuela, la cual será conducida no como el plan de las escuelas populares, ni de acuerdo con los deseos del director ni de los profesores, sino bajo el plan de Dios, ¿verdad? Ahí dejamos la historia ya de Madison y de todo, y vamos a avanzar en la educación adventista. Le dije yo porque el tiempo, ¿verdad? La noche avanza y es corto esto. No da tiempo para hacer comentarios así porque todo va, ¿verdad? Miremos conducción del niño. Cuando el ángel de Dios me mostró que se debía establecer una institución para la educación de nuestros jóvenes, ya hemos leído esa cita, vi que sería uno de los medios más grandes ordenados por Dios para la salvación de la alma. Y ella describe en muchas citas, aquí están algunas, donde dice ella que la escuela, la educación adventista debe de ser de acuerdo al orden de la escuela de los profetas. Miramos algunas citas rapidito. Sea la escuela dirigida de acuerdo con las normas antiguas, escuela de los profetas, colocando la palabra de Dios en el fundamento de toda educación. Review and Herald. Si a nuestras escuelas, si se les maneja de acuerdo con los designios de Dios, en estos días finales del mensaje, hay una obra similar a la que hicieron en las escuelas de los profetas. Y aquí sigue hablando de la escuela de los profetas, ¿verdad? Que no sean educados para seguir el sistema del mundo, sino de acuerdo a la escuela de los profetas. Tomo 6, testimonio, en inglés existe esta página, no de español para no buscarla en español. Deberían establecerse escuelas no tan elaboradas como la de Bad Creek y el College View, que esas fueron escuelas que no estaban de acuerdo al plan de Dios, sino escuelas más simples, con edificios más humildes y con maestros que adopten los mismos planes que seguía la escuela de los profetas. Y dice ella que la Biblia debería ocupar el primer lugar, al igual que la escuela de los profetas, dice, el primer lugar. Ese debería ser el libro de texto, dice, en nuestras escuelas. Y dice que la Biblia hará para la mente y para la moral lo que no pueden hacer los libros de la ciencia y la filosofía.
como un libro destinado a disciplinar, fortalecer el intelecto, ennoblecer, purificar y refinar el carácter. La educación adventista, ella plantea que debe ser una educación práctica integral, donde, al igual que Israel, cuando Dios se la planteó a Israel, donde el trabajo manual debería ser una parte del Evangelio. Ahora, como en los días de Israel, todo joven debe ser instruido en los deberes de la vida, deberes prácticos, en algún oficio, en la agricultura, ¿verdad? En algo que puedan ellos ejercitar todas sus facultades, ¿verdad? Físicas, mentales y espirituales. Consejo para maestros, hay que leer mucho ese libro, hermanos, los aconsejo. Ahí hay mucha luz. Los alumnos que han obtenido el conocimiento del libro, dice solamente, tanta teoría, tantos libros, sin adquirir un conocimiento del trabajo práctico, no pueden aseverar que tienen una educación simétrica. O sea, tanta lectura, tantos libros, y sin práctica no hay una educación simétrica, una educación verdadera. Dice que las energías que debieran haberse consagrado a los quehaceres de los diversos ramos han sido descuidadas. La educación no consiste en usar solamente el cerebro, como la educación falsa, que usa solo el cerebro, hasta que se funde el cerebro y se enferma y vienen las enfermedades por tanto sometimiento, de tanto trabajo a las neuronas. Ella dice, el trabajo físico es parte también de la educación esencial para todo joven. Falta de una fase importante de la educación si no se enseña al alumno a dedicarse a un trabajo útil. El currículum de las escuelas para este tiempo, el ABC de la educación, como siempre, la agricultura, como al principio. Y dice que se debe dar a los estudiantes una adecuación práctica en la agricultura. Esto será de gran valor inestimable para muchos en su trabajo futuro. Y habla del adiestramiento de los jóvenes y que debe ser, como decía el pastor hoy, la agricultura va a abrir recursos para el sostén propio. Eso lo escribió ella. Materias prácticas. ¿Cuáles eran las materias prácticas? Ahí está, las industrias. En ese tiempo, teneduría de libros, carpintería, ¿verdad? Todo lo que abarca la agricultura. Y ahí están, mi hermano, la herrería, la panadería, imprenta, etcétera, ¿verdad? Y en Madison habían ya, creo que todavía habían talleres que elaboraban, ¿verdad? Industriales, productos industriales ya industrializados. Sin descuidar, dice, la obra médico-misionera. Ahí lo dice, el entrenamiento para la obra médico-misionera, uno de los objetivos primordiales por el cual se va a fundar cualquier escuela. Eso no debe de quitarse, ¿verdad? Ya sabemos que tiene que ir unido la obra médico-misionera. En Madison School también ella escribió, instrucción cabal será dada en el estudio bíblico, oigamos bien, fisiología e historia de nuestro mensaje. Una instrucción especial en agricultura se da dada y todo eso va a ser usado como un medio de sostén propio, ¿verdad? Y vienen a las mujeres, no solo los varones, las alumnas. Ahí está el trabajo de las alumnas, que iba a consistir sus manualidades, enseñarle a hacer vestidos, enseñarle a cuidar jardín, deben cultivar las flores y sobre todo la preparación del arte culinario, las comidas. Deben de dictarse clases para impartir instrucción en esa materia, en el arte culinario. La ciencia culinaria no es un asunto de poca monta, dice, no es un asunto insignificante, porque tiene que ver con nuestra salud, ¿verdad? La cocina tiene que ver con nuestra salud y aprender a cocinar y enseñar a cocinar es una gran ciencia, hermano. La habilidad de preparar los alimentos es una de las artes más esenciales. Esa es una de las artes más esenciales, hermano. Ahí se da el mensaje a través de la preparación de alimentos. Debe ser considerada como entre las más valiosas de todas. Digamos bien, tiene mucho peso, ¿verdad? En la educación verdadera, el arte culinario. Y no solo las mujeres, porque todo el mundo cree que la cocina es las mujeres. Los varones tenemos que aprender a cocinar y tenemos que dar instrucción sobre cocina.
¿Me están entendiendo? Si no, no vamos a ser verdaderos médicos misioneros. Dice, aquí ella dijo, ¿verdad?, que los hijos de Dios no debieran asistir a las escuelas del mundo. Hay muchas citas, hay mucho material sobre esto. Porque recordemos que los adventistas, ¿verdad?, padres adventistas, se quejan, ¿verdad?, de que ¿a dónde voy a enviar al niño? Tengo que enviarlo a esa escuela, porque ahí tiene que educarse. Y aquí lo dice ella, padres y maestros, los padres y maestros no aprecian la magnitud de la obra que les ha sido confiada en la preparación de los jóvenes. Me voy a saltar un poquito. Como en su tiempo, ahora quiere el Señor que saquemos a los niños de escuela donde prevalecen las influencias mundanales, hermano, y los coloquemos en nuestras propias escuelas. Por eso hay que fundar escuelas. No solo escuelas de entrenamiento para misioneros, escuelas de iglesia para educar a los niños. Tiene que haber el plan de escuela de iglesia. Aquí está revelado en el Consejo Inspirado para los niños, no solo los jóvenes ya a una edad adulta. A los niños se tiene que educar en una escuela de iglesia sin la influencia del mundo, dice la profeta. Y por eso cada iglesia debe tener una escuelita de iglesia. Así lo dice ella, hermano. Hay muchos escritos sobre eso. Aquí está otro escrito. Oráis, dice, no nos metas en tentación, dice. No consistáis pues que vuestros hijos, miren lo que dice ella, estén donde harán frente innecesariamente a la tentación, en las influencias del mundo, en las escuelas. No los enviéis a colegios donde se relacionarán con influencias que serán como maleza sembrada en el campo de su corazón. No los mandé a la escuela. Esa es una orden de la profeta, hermano. Una revelación que Dios le dio, pues. Y aquí habla de la escuela de iglesia. Ella dice en consejos para padres, maestros y alumnos. Esto es importante, este consejo. Lo vamos a leer bien todo. No hay nada de mayor importancia que la educación de nuestros niños y jóvenes. ¿Cuánto creemos eso? La iglesia dice, debe despertarse, porque estamos dormidos, y manifestar un profundo interés en esta obra. ¿En cuál obra? En la educación de los niños y los jóvenes. Porque ahora como nunca antes, Satanás y sus huestes están determinados a alistar a la juventud bajo el negro estandarte que conduce a ruina y muerte. Eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Dios ha designado a la iglesia como atalaya, dice, ¿para qué? Para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y los niños, vigilarlos de las influencias mundanales. Eso no se practica, hermano. Los jóvenes, no es criticar, ¿verdad? Porque no estamos criticando. En la misma iglesia está la influencia mundanal. Por lo que perciben en las instituciones mundanas. ¿Qué es lo que perciben allá? Lo llevan a la iglesia. Pero dice, y que como centinela la iglesia la manda, ¿verdad? Dice, Dios ha designado a la iglesia como atalaya para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y niños. Un cuidado celoso. Porque Satanás lo que quiere es agarrar a la niñez y destruirla como quiso a Cristo, ¿verdad? Agarrar a la juventud y destruirla. Y dice aquí, pero dice, y que como centinela vea cómo se acerca el enemigo y advierte el peligro, la iglesia. Y dice, pero la iglesia no comprende la situación. Y hasta hoy no la hemos comprendido. ¿Y qué más dice? Duerme, ¿cómo? Estando en guardia. ¿Y qué más dice? En este tiempo de peligro, ¿qué le amonesta a los padres? Deben despertarse y trabajar como por su vida, o muchos de los jóvenes se perderán para siempre. El Señor quiere usar a la escuela de iglesia, como la escuela de los profetas,
para ayudar a los padres en la educación y preparación de sus hijos para el tiempo que nos espera. Por lo tanto, dice ella, dedíquese la iglesia con fervor a la obra de esta escuela y haga de ella lo que el Señor quiere que sea, no lo que el mundo quiere que sea. Comentando el pastor Sutherland ahora, ya habló la profeta. Miremos lo que dijo el pastor Sutherland. Miremos este consejo. Los adventistas del séptimo día no ignoramos el hecho de que aún hoy dice, hoy en día, el papado tiene el control prácticamente de toda la educación. Lo dijo Sutherland. Y dentro de poco, esto será abiertamente reconocido. Hoy lo está reconociendo, hoy lo está el Papa abriendo más abiertamente. En esa época, la inspección de nuestra escuela, ya habló de un futuro, en esa época que ya viene ahorita ese futuro con esta nueva noticia del Papa, en esa época, la inspección de nuestras escuelas, ya viene eso, que concedan títulos, será realizada directamente por el papado, al igual que en la Edad Media. Y el título, si es concedido, otra vez vendrá directamente de esa organización. Será un sello o una marca de la bestia. Los otros protestantes fallaron en esto. Antes de 1844 lo vimos. Los otros protestantes fallaron. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos nosotros, los estudiantes adventistas del séptimo día? Dice. El objetivo de nuestra escuela, Fundamento de Educación Cristiana, debería ser preparar a los estudiantes ¿a qué? A llevar el mensaje de la segunda venida de Cristo a todo el mundo y de prepararlos para esto rápidamente. No 10 años de estudio, no 15 años de estudio, rápidamente. La obra de Dios no está para esperar, mientras sus siervos pasan por tal preparación elaborada maravillosamente como nuestra escuela están planeando impartir. Clara y enfática la profeta. Y lo que leímos hoy lo vamos a repetir. Lo dijo la profeta y lo dijo el educador Sutherland. Antes de que podamos llevar, ya vamos terminando, el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, ¿qué debemos de hacer primero? Romper con el yugo de la educación mundana. Ahí lo dice. Debemos de venir a la línea de la educación verdadera, caminando en la sabiduría de Dios y no en el mundo. Y ahí dice ella que hay que educar y preparar a un pueblo para que este pueblo dé el mensaje último. Y Sutherland pues lo dice también con unas palabras similares, y dice que la iglesia que triunfa es aquella que rompe el yugo de la educación mundana y que desarrolla los principios de la educación cristiana. Y no se rompe ese yugo de educación mundana, la iglesia no va a triunfar nunca. ¿Verdad? Eso es muy relevante. Tanto que hablamos a veces de Babilonia en las profecías, salid de Babilonia, pueblo mío. Si está la influencia mundana de educación dentro de la iglesia, estamos en Babilonia. ¿Es así o no es así? ¿Ah? Entonces Dios invita a que rompamos ese yugo de educación mundana para que salgamos de Babilonia, porque podemos tener Babilonia en nosotros mismos. Así que mis hermanos, este es un llamado serio. Lástima que esto fue muy rapidito. Debería de haber sido con más tiempo, ir comentando, pero tenemos que hacerlo así, por lo menos fuimos leyendo, ¿verdad? Y para terminar, lo que leímos, eso se está cumpliendo, hermano. El Papa ahorita fue ahorita en septiembre, que fue que dijo esto, en septiembre. Y dice que el Papa lanzó un evento mundial para el 14 de mayo del 2020 y se le llamó el nuevo Pacto de la Educación Global, y habla de la educación y lo relaciona con el medio ambiente también, y lo relaciona con la finanza, el sistema económico que lo va a controlar. Lástima por el tiempo, pues, pero esto
vale la pena pues que ustedes investiguen más sobre este hecho, investiguen el documento que el Papa está escrito y está en video, y se van a dar cuenta los planes que ellos tienen, como decía ahora el hermano Eli, todo ya está preparado. Porque aquí, ¿sabe a quién está haciendo el llamado el Papa? Ahí, a los líderes de todos los sectores de la sociedad, líderes, incluidos a los líderes deportistas, y los incluyó. Hasta los líderes, los grandes deportistas van a participar en ese nuevo pacto de educación global. Eso es serio, hermano. La profeta lo dijo. La profeta lo dijo. Es serio, serio, serio. Así que mi hermano, pues, yo sé que es noche y hay que ir a descansar porque pues el día, pues, estudiamos hoy bastante, pero creo que nos beneficiamos, ¿verdad, hermano? Así que tengamos una feliz noche a todos, pues, hermano. Que Dios nos guarde y nos ayude y ojalá atendamos pues estas verdades. Pues pidámosle a Dios, hermano. Sin la ayuda de Él nada se puede hacer, ¿verdad? Sin mí nada podés hacer, todo es con Dios. Y repito, esto no fue a venir a condenar institución, organización, ese no fue el objetivo mío. Yo no vine a condenar institución, que la organización está mala porque tiene los colegios, no, hermano. Hagamos nosotros la obra, hagámosla. Yo no tengo a condenar que está mal, lo que ella decía, iba leyendo la cita. Aquí no se trata de condenación, hagamos la obra nosotros. Hagamos la obra nosotros y los que no quieren hacer la obra, pues ahí, ni modo, ¿verdad? Así que hermanos, pues feliz noche pues a todos. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.